Y ahora sí, habiendo hecho la introducción de la unidad, vamos a empezar a ver las patologías que se manifiestan, como habíamos dicho, con estos procesos de diarrea crónicos. Y vamos a empezar con un grupo de patologías que se desarrollan por una mala absorción de los glúcidos. Este grupo de patologías tienen un origen congénito y se pueden manifestar porque hay una deficiencia enzimática a nivel de las disacaridasas que no permiten la digestión o no se puede realizar la digestión a nivel de los disacáridos. Y dentro de estas deficiencias enzimáticas tenemos la deficiencia de lactasa y la deficiencia de sacarasa. Y en el otro grupo de patologías tenemos las que se manifiestan con una deficiencia en los transportadores de los monosacáridos a nivel de la mucosa intestinal. Y dentro de esta patología tenemos la deficiencia del transportador para glucosa y galactosa. Sabemos que a nivel de intestino, la absorción de estos dos monosacáridos se realiza por el mismo transportador. Entonces su deficiencia afecta a la absorción de los dos monosacáridos. ¿Qué va a producir la mala absorción de glúcidos en el paciente? La sintomatología clínica es la misma para todos, independientemente de que si tenemos una deficiencia a nivel de las enzimas o una deficiencia a nivel de los transportadores. Lo que vamos a observar a nivel del paciente es que, ya sea porque no se pueden digerir o porque no se pueden absorber, los disacáridos o los monosacáridos van a quedar en la luz intestinal. Al no poder ingresar al organismo, el paciente va a desarrollar una desnutrición calórica. Y solamente va a estar afectado en este tipo de patologías la absorción de los glúcidos, las proteínas y los lípidos y las vitaminas se reabsorben normalmente. Lo que tenemos acá es una desnutrición calórica, por lo tanto el paciente va a tener debilidad, puede manifestar debilidad porque no va a tener la glucosa necesaria para formar los niveles de ATP necesarios. Obviamente va a ir a recurrir a los lípidos. Y que los glúcidos se queden a nivel de la luz intestinal, nosotros sabemos que los glúcidos son osmóticamente activos. Por lo tanto, si los disacáridos y los monosacáridos quedan a nivel de la luz intestinal, van a retener el agua y los electrolitos de las secreciones que llegan a la luz intestinal y se va a producir una diarrea osmótica. Por lo tanto, se va a producir heces más líquidas que tienen contenido de agua, que tienen electrolitos en mayor cantidad y tienen estos glúcidos que normalmente no tienen que aparecer en un paciente normal. Esa pérdida de agua y de electrolitos va a producir a nivel sistémico un proceso de deshidratación en el paciente y se va a producir un equilibrio electrolítico o un desequilibrio hidroelectrolítico. Además, cuando estos glúcidos lleguen a la zona del colon, se van a encontrar con la flora normal. Normalmente la flora, los glúcidos no están presentes en la materia fecal, son todos reabsorbidos. Al llegar estos glúcidos a la flora normal, la flora los va a metabolizar, las bacterias los van a degradar y se van a formar ácidos que normalmente no están presentes, como son ácidos de cadena corta, como es el ácido acético, el ácido butírico, el ácido láctico, el ácido propiónico. ¿Qué van a producir estos ácidos? Que el pH en materia fecal, al ir aumentando su producción, el pH en materia fecal va a ir disminuyendo. Y generalmente cuando hay mala absorción de glúcidos, el pH de la materia fecal es muy bajo, por debajo de 5,5, siendo que en la materia fecal normal el pH se encuentra por arriba de 6. Entonces, valores bajos del pH en materia fecal
ya nos pueden ir orientando a que hay una mala absorción de glúcidos. Y además, por el mismo proceso de fermentación bacteriano de estos glúcidos, se forman gases, metano, dióxido de carbono, hidrógeno, los cuales van a producir distensión abdominal y va a producir que el paciente manifieste meteorismo, la aparición de meteorismo. Entonces, independientemente de cuál sea la mala absorción de los glúcidos, los pacientes van a manifestar diarrea de tipo osmótica, con disminución del pH fecal, con deshidratación a nivel sistémico, desequilibrio a nivel hidroelectrolítico y una desnutrición calórica. Ahora vamos a empezar a ver cómo podemos llegar a el diagnóstico, identificar cuál es el proceso, si es una deficiencia enzimática o si es una deficiencia a nivel de los transportadores. Y entonces vamos a ver cada una de las patologías y cómo llegamos a su diagnóstico final. Vamos a empezar con las deficiencias de disacaridasas, y dentro de las deficiencias de disacaridasas, la más frecuente a nivel poblacional es la deficiencia de lactasa, que produce lo que se conoce en la clínica como una intolerancia a la lactosa, en donde el paciente va a empezar a manifestar obviamente diarrea, dolor abdominal, meteorismo, y todo esto se produce después que el paciente ha consumido algún alimento rico en lactosa, como por ejemplo leche o algún derivado de la leche. Dentro de lo que es la intolerancia a la lactosa por la deficiencia de lactasa, tenemos dos patologías. Una que se denomina deficiencia primaria de lactasa, o es la hipolactasia del adulto, se la conoce con los dos nombres, es la más frecuente a nivel mundial, el 70% de la población mundial la padece, se puede manifestar durante la infancia o se puede manifestar en el adulto. Y lo que tenemos acá es que es congénita, hay una variante del gen en donde lo que tenemos afectada es la actividad de la enzima. La enzima se sintetiza, pero estructuralmente está alterada, y lo cual produce un déficit de esa actividad. Ese déficit se puede manifestar desde la infancia o se puede manifestar recién en la adultez, en donde ustedes conocerán muchos pacientes en donde luego de los 30, 40, 50 años, cuando comienzan a consumir leche, aparece manifiestan inflamación, manifiesta dolor abdominal, y eso se debe a que esta patología se está manifestando. ¿De qué va a depender cuando se manifieste? Y bueno, depende del grado de disminución en la actividad de la enzima. ¿Cuál es? Ahora vamos a ver cómo la vamos a diagnosticar, pero el tratamiento básico es eliminar lo que es el consumo de lactosa y reemplazarlo por la leche deslactosada que actualmente está disponible en cualquier comercio, que es la lactosa digerida, ya está digerida. La otra intolerancia a la lactosa es lo que se define como deficiencia congénita de lactasa. También es congénita, pero acá ¿qué tenemos? Acá tenemos que la enzima no está presente. Hay una ausencia casi que puede ser total o casi total de la lactasa. La enzima no se codifica, por lo tanto no está presente o está muy disminuida. ¿Y cuál es la gravedad de este cuadro? Que se empieza a manifestar desde el primer día de vida. Y lo grave es que como se manifiesta en el recién nacido, y tenemos que el recién nacido, su único alimento es la leche, entonces va a manifestar la diarrea, la distensión, la deshidratación,
desde que comienza a consumir la leche. Entonces, en este tipo de patología, que si bien es poco frecuente, al ser la leche su único alimento y al ser la lactosa el único glúcido que consume, es muy importante hacer el diagnóstico rápidamente. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer el diagnóstico, pero primero vamos a ver todas las patologías. La otra deficiencia de disacaridasas es la deficiencia congénita de sacarasa. Este tipo de patología tampoco no es tan frecuente, tiene una herencia autosomal recesivo, y el paciente va a empezar a manifestar la sintomatología clínica, que es igual a la deficiencia de lactosa, pero acá va a empezar a manifestar la sintomatología cuando comience a introducir en su dieta sacarosa. Entonces, cuando comience a consumir sacarosa, el paciente va a manifestar el mismo cuadro clínico: la diarrea, la distensión, la deshidratación, después que ha consumido algún alimento rico en lactosa. ¿Cómo se lo trata? Obviamente, eliminar la sacarosa de la dieta y reemplazarla por cualquier otro tipo de edulcorante, como por ejemplo fructosa. El otro grupo de patologías son las deficiencias de transportadores. Dentro de estas deficiencias tenemos la deficiencia del transportador de glucosa y galactosa. Este transportador, que está a nivel de la membrana apical del enterocito, produce la absorción de los dos monosacáridos. Por lo tanto, en este tipo de pacientes, lo que está afectada es la absorción de los dos monosacáridos. Aquí los dos monosacáridos van a quedar a nivel de la luz intestinal, y cuando el paciente consuma cualquier tipo de hidrato de carbono, porque sabemos que el almidón glucógeno presenta glucosa, o cuando consuma lactosa, si bien se va a poder digerir, la glucosa y la lactosa no se van a poder absorber. Entonces van a permanecer en la luz intestinal y se va a producir la misma sintomatología clínica. Tiene una herencia autosomal recesiva y básicamente el tratamiento es eliminar los hidratos de carbono y se mantiene la fructosa como único glúcido que puede consumir el paciente. Estos pacientes no pueden consumir ningún alimento que tenga almidón, por ejemplo. Y la otra deficiencia de transportadores es cuando tenemos afectada el transportador GLUT5, que es el que transporta exclusivamente la fructosa. Es más rara, se puede ver en los niños, pero también puede aparecer más tardíamente en los adultos. Y acá lo que vamos a tener es que también cuando el paciente consuma algún alimento rico en fructosa, como por ejemplo sacarosa, como por ejemplo algunos jugos que tienen o que usan como edulcorante fructosa, porque tiene un sabor mucho más dulce, ¿qué va a pasar? No lo van a poder absorber. Entonces la fructosa va a quedar en la luz intestinal y se va a producir la misma sintomatología clínica. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de estos pacientes? Primariamente, la mayoría de estas patologías se desarrollan en los niños durante la niñez, salvo la intolerancia a la lactosa, que se puede manifestar durante la vida adulta. Lo primero es
una buena anamnesis del médico. El médico es el que le va a preguntar al paciente o a la mamá, si es un niño, desde cuándo se presenta la sintomatología clínica. Entonces, la primera sospecha es qué tipo de alimentos consume, en donde después del consumo de ese alimento ha empezado todo el proceso diarreico. Entonces, la primera sospecha la va a hacer el clínico, evidenciando cuál es el nutriente que ha consumido y que después de ese consumo ha producido la diarrea. Generalmente lo que hacen los médicos es que si la mamá le dice que el niño ha empezado, después de tomar leche, ha empezado con este proceso diarreico, lo que se hace en la clínica es eliminar ese glúcido que se sospecha, en este caso, por ejemplo, la leche, durante 2 semanas. Si hay reversión del cuadro, lo más probable es que ese sea el glúcido el cual el paciente es intolerante, ya sea no lo puede digerir o no lo puede absorber. Entonces, se va, si la mamá dice que ha tenido la sintomatología después de consumir, por ejemplo, pan o algún alimento rico en almidón, y bueno, vamos a sospechar, tal vez posiblemente sea una alteración a nivel de los transportadores. ¿Qué vamos a hacer nosotros a nivel del laboratorio? Lo primero que va a solicitar el médico cuando se sospecha una intolerancia a la absorción de los glúcidos es un estudio de la materia fecal. Para esto nosotros al paciente se le va a solicitar que recoja de cualquier deposición en un recipiente limpio y seco. Puede ser el mismo recipiente que se usa para recoger la orina, puede ser estéril, pero si el paciente no tiene, en un recipiente bien limpio y seco, juntar 4 cucharaditas aproximadamente de materia fecal de una deposición del día. Y con eso lo va a llevar al laboratorio. Y generalmente el médico nos va a pedir 2 determinaciones. Una determinación es el pH en materia fecal. Es la primera orientación hacia lo que es una mala absorción de los glúcidos. Nosotros para determinar el pH en materia fecal, lo que vamos a hacer es tomar una muestra de la materia fecal del paciente, vamos a usar una varilla descartable, vamos a tomar con una varilla una pequeña porción y la vamos a introducir en aproximadamente 1 mililitro, 2 mililitros de solución fisiológica. Acá esto no es tan exacto los volúmenes. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es tomar una muestra más o menos representativa de la materia fecal, hacer una solución de esa materia fecal con solución fisiológica y después determinando las tiras de pH o utilizando, las tiras de pH comunes, vamos a medir el pH de esa materia fecal. Como les dije, el valor de referencia de la materia fecal es aproximadamente neutra, puede estar un poquito ácida y los valores en una materia fecal normal van de 6 a 7. Si bien la determinación del pH fecal no es específico, sí nos da una idea de que si el pH es menor a 5,5, eso quiere decir que hay presencia de ácidos grasos aumentados en la materia fecal y nos da una alta probabilidad de que sea por una mala absorción de los glúcidos. Entonces, una determinación que nos puede orientar, la primera es la determinación del pH en materia fecal. No nos dice qué glúcidos, solamente nos dice que hay un aumento de la presencia de esos ácidos volátiles
y que obviamente eso es muy orientativo a que hay un aumento en el metabolismo bacteriano por la presencia de glúcidos en la lumen intestinal. La otra prueba que también se les va a solicitar el médico es la presencia de sustancias reductoras en materia fecal. Las sustancias reductoras en materia fecal son los glúcidos. Entonces lo que nosotros vamos a evidenciar es en forma semi-cuantitativa presencia de sustancias reductoras. Para esto vamos a utilizar la misma muestra de materia fecal que tiene el paciente, pero en este caso, si el médico pide pH y sustancias reductoras en materia fecal, sí le tenemos que hacer una recomendación al paciente, que si no lo van a recoger esa muestra en un frasco estéril, que la recoja en un frasco bien seco y bien lavado de mayonesa, de café, pero que no sea, por ejemplo, un frasco de mermelada, que no haya contenido nada dulce. Porque también nosotros acá lo que vamos a evidenciar es presencia de glúcidos. Entonces, cualquier contaminación que pueda traer el frasco nos puede alterar la prueba. Pero la muestra la puede traer en cualquier frasco, no importa que no sea estéril, siempre que esté bien lavado y bien seco. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer la prueba de Benedict, que seguramente ustedes ya la han visto, en donde la prueba de Benedict lo que utiliza como reactivo es el sulfato de cobre más 2, que es celeste, y que en un medio básico y en presencia de alguna sustancia reductora, que en este caso van a ser los glúcidos se van a oxidar y van a reducir al cobre a cobre más 2, a cobre más 1, formándose en presencia del hidróxido de sodio, óxido cuproso, que es de color rojo. Entonces, lo que nosotros vamos a evidenciar en la muestra es la presencia o la capacidad de los glúcidos de reducir el cobre más 2 a cobre más 1, produciéndose un cambio de color. ¿Cómo vamos a realizar? Lo que se hace es, de nuevo, tomar una muestra de la materia fecal del paciente, se realiza una suspensión con solución fisiológica, le vamos a agregar el reactivo de Benedict, que tiene sulfato de cobre e hidróxido de sodio, y vamos a llevar a fuego, a calentar. Necesitamos calor para que se pueda producir la reacción. Entonces, después vamos a ver si hay cambio de color o no. Y según el grado de cambio de color, lo vamos a informar con cruces. Y esas cruces, a mayor cantidad de cruces, me va a indicar mayor cantidad de glúcidos presentes en la materia fecal. Si nos queda azul, la prueba es negativa. Si nos da un color verdoso, se puede informar con una cruz o trazas. Si ya es marrón, 2 cruces. Un marrón anaranjado, 3 cruces. Y muy anaranjado, muy rojo, 4 cruces. Entonces, esto nos va a evidenciar presencia de glúcidos en la materia fecal, disacáridos o monosacáridos. La sacarosa, nosotros sabemos que la sacarosa por sí no es reductora, pero cuando hay déficit de sacarasa y no se puede digerir a nivel de la luz intestinal, la sacarosa, cuando llega a la presencia de la flora normal, las bacterias sí la pueden hidrolizar, entonces se libera la glucosa y la fructosa, entonces la deficiencia de sacarasa también da positiva a la prueba. Entonces, ¿qué evidenciamos con esta prueba? Es un poco más específica que el pH. Evidenciamos presencia
de glúcidos. No nos dice qué, pero sí evidenciamos que hay o una mala absorción o una mala digestión de glúcidos a nivel intestinal. Y junto con un pH menor a 5,5, obviamente ya nos está diciendo que lo que se está manifestando en el paciente es un síndrome de mala absorción de hidratos de carbono. ¿Cómo vamos a ir llegando al diagnóstico? Se puede hacer una prueba más específica. La primera prueba que se va a solicitar es evidenciar si hay déficit de lactasa, porque es la deficiencia más común a nivel poblacional. Entonces, es lo primero que vamos a hacer, la denominada prueba de tolerancia oral a la lactosa. Esta prueba de tolerancia oral a la lactosa es muy semejante a la prueba de tolerancia oral a la glucosa en cuanto a su técnica, pero nos da otra información y nos da otra aplicación. Entonces, la primera prueba que vamos a realizar es la prueba de tolerancia oral a la lactosa. Y se la puede realizar tanto en los adultos como en los niños. Para los adultos, lo que vamos a utilizar es una solución de 400 mililitros de agua en el cual vamos a disolver 50 gramos de lactosa. ¿Y qué vamos a hacer? La prueba de tolerancia oral a la lactosa la vamos a hacer técnicamente igual a la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Le vamos a decir al paciente que llegue al laboratorio y en ayunas le vamos a tomar una muestra de sangre y le vamos a medir la glucemia en ayunas. Luego, si es un adulto, le vamos a decir que tome esta solución que hemos preparado de 40 mililitros con 50 gramos de lactosa, que tiene que ser una lactosa anhidra pura que nosotros la compramos comercialmente, y la tiene que ingerir igual que le decimos en la prueba de tolerancia oral, que no sea más de 10 minutos, comprobar que no tenga náuseas, que no vomite. Y en el caso de los niños, vamos a prepararlo, pero con 2 gramos de lactosa por kilo de peso corporal. Esto, como el médico ya sabe la técnica, cuando les solicite, les va a poner en la prueba, en el pedido médico, el peso del niño. El médico lo va a tomar y se los va a dar como dato junto con el pedido médico. Entonces, ¿qué le vamos a decir nosotros? Le vamos a decir al paciente que se quede en el laboratorio o se quede en la sala de espera, pero aquí sí necesitamos tomar muestras de sangre a diferentes tiempos. Le vamos a hacer una extracción a los 30 minutos, le vamos a hacer una segunda extracción a los 60 y le vamos a hacer una tercera extracción a los 120 minutos de que el paciente hizo la ingesta de lactosa. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en estas muestras? Lo que vamos a cuantificar es la glucosa sanguínea. Porque nosotros vamos a evidenciar si esa lactosa que nosotros le hemos dado al paciente ha sido digerida por acción de la lactasa y se ha liberado la glucosa, y si esa glucosa ha sido absorbida por el transportador. Por lo tanto, nosotros ¿qué vamos a ver? Que la vamos a tomar como glucemia basal, la glucemia en ayunas. Y si un paciente tiene su proceso de digestión y absorción para la lactosa normal, vamos a ver que a los 30 minutos la glucosa sanguínea aumenta, a los 120 tenemos el pico, perdón, a los 60 minutos tenemos el pico, y a los 120 se vuelve a normalizar el nivel de glucemia. Si nosotros vemos que esta curva es chata o aumenta muy ligeramente, eso quiere decir que la lactosa que nosotros le hemos dado al paciente
no ha sido digerida porque hay deficiencia de lactasa, o no ha sido absorbida la glucosa y la galactosa porque hay deficiencia del transportador. Entonces, ¿qué se hace para poder diferenciar? Se espera mínimamente 2 días o se puede esperar una semana y vamos a repetir la prueba. Pero vamos a repetir la prueba ya no utilizando lactosa, sino que vamos a utilizar una mezcla de los monosacáridos. Vamos a agregar, le vamos a dar al paciente 25 gramos de glucosa más 25 gramos de galactosa en los 400 mililitros de agua. Y si es un niño, le vamos a dar 1 gramo de glucosa más 1 gramo de galactosa por kilo de peso corporal y vamos a repetir la prueba. O sea, ¿cuándo vamos a repetir la prueba? Cuando esta primera prueba con lactosa nos da chata. Si nos da chata, vamos a repetir. Entonces, le vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar una muestra de sangre para cuantificar la glucemia en ayunas y ahora le vamos a dar la mezcla de monosacáridos. Si ahora el paciente, después que le tomamos la muestra a los 30, a los 60 y a los 120 minutos, nos sigue dando la curva chata, ¿qué quiere decir? Que el paciente no puede absorber los monosacáridos. Por lo tanto, lo que tenemos, o la alteración o la etiología de ese paciente, es que tiene un déficit en el transportador de glucosa-galactosa. Y ya llegamos a la etiología. Mientras que sí, cuando nosotros le damos glucosa y galactosa, la curva nos da normal, esto nos está evidenciando que el paciente lo que no podía hacer es digerir la lactosa. Los monosacáridos los absorbe normalmente. Entonces ya llegamos o podemos decir que la etiología es una deficiencia de lactasa. Entonces fíjense que con esta prueba, que es fácil, que la podemos hacer en cualquier laboratorio, podemos llegar ya al diagnóstico, evidenciar deficiencia de lactasa o deficiencia de un transportador, el transportador de la glucosa y galactosa. Y ya tenemos la etiología de esa mala absorción de los glúcidos. Para los otros monosacáridos, para las otras deficiencias que son mucho más raras y con menos prevalencia en la clínica, actualmente tenemos el test del aliento, que también se puede aplicar para cualquier mala absorción de los glúcidos. Y el test del aliento se basa en que cuando los glúcidos o un glúcido, ya sea porque no se digiere o porque no se absorbe, no puede ser absorbido a nivel intestinal, llega a las bacterias lo degradan y como ya vimos se producen gases volátiles, como es el metano, el dióxido y el hidrógeno. Entonces, esos gases que producen esa distensión a nivel intestinal son absorbidos por el colon. Se absorbe metano, se absorbe dióxido, se absorbe hidrógeno, pasan en la circulación sanguínea y son eliminados en el aliento. Nosotros normalmente tenemos estos gases. Bueno, el dióxido lo eliminamos normalmente, pero el metano y el hidrógeno lo tenemos en muy, muy pequeñas cantidades, lo eliminamos en el aliento. Cuando tenemos una mala absorción de glúcidos, estos gases están aumentados en su contenido en el aliento del paciente. Por lo tanto, se ha desarrollado esta prueba que consiste en medir el hidrógeno y el metano expirado por el paciente. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es primero, fíjense, acá yo les puse una foto, se toma una muestra basal, esto es una aparatología desarrollada sobre todo para los niños,
Es un método no invasivo, o sea, es mucho más fácil de tomar. La diferencia es que para medir estos gases tenemos que tener un cromatógrafo de gases en el laboratorio. Entonces, no cualquier laboratorio puede producir esta prueba. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una muestra basal y se va a medir el nivel de hidrógeno y el nivel de metano en el paciente y se expresa los niveles en partes por millón. Y luego, ¿qué se hace? Se le da a ingerir al paciente el glúcido del cual se sospecha. Por ejemplo, si nosotros sospechamos de una deficiencia del transportador de fructosa, por ejemplo, que no podemos medir con la prueba anterior, con la prueba de tolerancia oral a la glucosa, se le da fructosa. A los adultos se le da, por ejemplo, 25 gramos del glúcido que nosotros sospechamos y en los niños 1 gramo, un gramo por kilo corporal. ¿Y qué se va haciendo? Cada 20 minutos se le mide o se le va pidiendo al paciente que expire, se toma la muestra y el aparato me va midiendo los niveles de hidrógeno y de metano. Entonces se va haciendo cada 15 minutos y se va evaluando. Generalmente a los 15 minutos ya se puede observar un pequeño aumento, a los 30 más, y generalmente a los 120 se da el mayor nivel de hidrógeno y metano en los pacientes que tienen intolerancia a los glúcidos. Cuando se considera positiva cualquier nivel de hidrógeno y o metano, en el de hidrógeno por arriba de las 20 partes por millón y el del metano por arriba de las 12 partes por millón. Entonces, con nuestra prueba, si bien hay que tener el aparato para tomar el aliento y tener un cromatógrafo de gases que me va midiendo estos gases en función puedo ir midiendo en función del tiempo, sí, con este test del aliento yo puedo hacer el diagnóstico preciso, evidenciar cuál es el glúcido que no puede absorberse y por lo tanto cuál es el déficit. Si es un déficit en la lactasa, si es un déficit de sacarasa, si es un déficit en el transportador de glucosa galactosa o si es un déficit en el transportador de la fructosa. Igual con lo que es el estudio de la materia fecal, con el pH, con la detección de sustancias reductoras en materia fecal y con la prueba de tolerancia oral a la glucosa, nosotros podemos ayudar y en el caso de evidenciar la deficiencia de lactasa a nivel de cualquier laboratorio clínico, que es la patología más común en este tipo de deficiencias.